Hola. Primero que nada, te agradezco mucho por entrar al vídeo y haberle dado una oportunidad a la historia y a mi canal. Me presento, soy un sujeto aburrido que busca distraerse un poco de su trabajo y de la escuela escribiendo fanfics. Espero que el contenido sea de su agrado. Antes de empezar, ninguno de los personajes es de mi propiedad, todos los créditos a sus respectivos autores. En fin, no les quito más el tiempo. Disfruten del vídeo. Y así, una etapa de su vida había concluido. Un viaje que en un inicio pensó que sería aburrido y algo incómodo por la convivencia con sus familiares lejanos. Sin embargo, y aun cuando se enfrentó a un sinfín de situaciones complicadas y experiencias muy cercanas a la muerte, ahora solo podía recordar los buenos momentos. Las reuniones en Yunes con sus compañeros, las tardes viendo la televisión junto a Nanako, las breves pero agradables conversaciones que tenía con Doirima, incluso las exploraciones al mundo de la televisión y las batallas contra las sombras aunque eran aterradoras, no podía negar que eran emocionantes. Y ahora, justo después de resolver el caso del mal que atormentaba al pueblo de Inaba, oficialmente su misión había concluido, al igual que su estadía en ese lugar. Sin embargo, su ceño se frunció ligeramente al empezar a sentir una extraña incomodidad en su pecho. El caso se había resuelto. Adachi estaba en prisión. Izanami había sido derrotada. La niebla había desaparecido. Había encontrado la verdad, y, sin embargo, no podía evitar sentir que algo andaba mal. Muy mal. Colocó su mano sobre su cabeza, en un intento de detener el intenso huracán de inquietudes que se desarrollaba en su interior. Sin embargo, mientras él permanecía en su asiento tratando de regular el ritmo de sus respiraciones, el repentino llamado del conductor anunciando la próxima parada lo había obligado a recuperar la compostura de un momento a otro. Seguramente solo estaba cansado, la batalla del día anterior definitivamente lo había dejado agotado mental y físicamente. En cuanto llegue a casa, lo primero que haré será dormir. Murmuró para sí mismo, sintiendo como el movimiento del tren se detenía y los pasajeros se incorporaban de sus asientos, comenzando a recoger sus equipajes. Yu imitó la acción, levantándose de su asiento y tomando la única maleta que llevaba con él. Fijó su vista en la ventana, notando la ausencia del auto de sus padres. Suspiró, resignado al hecho de que tendría que esperar un poco más en la estación. Y, como si algo en su interior hubiese accionado una palanca, una imagen se hizo presente en su cabeza. No pudo evitar pegar un brinco en su lugar, ligeramente sobresaltado. Había sido una sensación fugaz. Pero aún así había algo en ella que le hacía imposible ignorarla. Y mientras él aún intentaba encontrarle algún sentido a lo que había sucedido, otra imagen apareció en su cabeza. Y luego otra. Y otra más. Pero todas pasaban de forma tan fugaz y eran tan borrosas que no podía darles forma. Hijo, ¿todo bien? Nuevamente fue sacado de sus pensamientos al escuchar una voz y sentir una mano sobre su hombro. ¿Te quedaste mirando a la nada justo después de tomar tu maleta? ¿Acaso estás buscando a alguien? Yu parpadeó un par de veces, levemente desorientado. Sí, no hay ningún problema, solo estaba pensando. Respondió de la forma más casual que pudo, recibiendo un asentimiento por parte de la persona que le había realizado la pregunta. Está bien, deberías darte prisa, el tren está a punto de irse. Sí, muchas gracias. Tomó una gran bocanada de aire, mientras escuchaba los pasos de la otra persona alejándose. Solo estoy cansado. Se repitió, mientras comenzaba a avanzar en dirección de la salida del tren, a un ritmo mucho más acelerado del que deseaba. Sin embargo, justo después de poner un pie fuera del tren, sintió que por un instante su vista se volvía ligeramente borrosa. Se quejó, mientras se tallaba un poco con su antebrazo. No importa, a cualquiera se le tuercen los ojos si se la pasa frente al televisor. Sin embargo, una vez que abrió los ojos fue recibido por un fuerte y cegador rayo de luz directamente contra sus ojos. Volvió a quejarse en voz baja, mientras retrocedía un poco de forma inconsciente. No obstante, se confundió al no sentir su pierna chocando contra los escalones del tren. Y una vez que recuperó la vista, lo que observó delante suyo estaba lejos de esclarecer sus dudas. La familiar vista de la estación de tren había sido reemplazada por un escenario repleto de lo que parecían ser puestos de comestibles, con varios edificios enormes y de diseños anticuados rodeándolos. Mocoso, hazte a un lado. Sus reflejos, entrenados y pulidos en sus diversas aventuras, actuaron aún más rápido que su mente, sacándolo del camino justo a tiempo cuando lo que parecía ser una carroza medieval se detenía justo frente a él, que era conducida por un hombre lagarto.
Mocoso, ¿acaso estás ciego? Bramó el conductor de apariencia inusual, visiblemente molesto. Sin embargo, Yu no le respondió inmediatamente, ahora más confundido que nunca. ¿Acaso eso era una sombra? No, no se parecía a una y tampoco parecía tener intenciones de atacarlo. ¿Pero entonces qué era? ¿Una persona? ¿Un disfraz muy bien elaborado? Ninguna de esas opciones parecía tener sentido. Oye, ¿me estás escuchando? ¿Acaso también estás sordo? El hombre reptil parecía seguir despotricando en su contra, pero Yu no tenía intención de permanecer en aquel lugar por más tiempo. Y así, se dio la vuelta y comenzó a correr a toda velocidad, siendo seguido por un gran número de miradas confundidas de algunos transeúntes que pasaban por el lugar. Sin embargo, las miradas de desconcierto que dejaba a su paso no parecían importarle a Yu. Su mente estaba demasiado ocupada en otros temas. Estaba en el mundo de la televisión. Fue su deducción inmediata, y la única que parecía tener sentido en ese momento. El entorno que lo rodeaba parecía tener un aire muy de época medieval, similar al mundo de la sombra de Yukiko. Pero lejos de tranquilizarlo, esa posibilidad hizo que aún más preguntas se hicieran presentes en su cabeza. ¿Esto era obra de Izanami de Adachi? No, eso no podía ser posible, pero tampoco parecía haber otra explicación. La niebla que caracterizaba al mundo de la televisión tampoco estaba por ningún lado. Oye, niño. Un grito detrás suyo lo hizo detenerse en seco. Al voltear su mirada para ver de dónde provenía aquella voz, observó a uno de los puestos de comestibles que había visto con anterioridad. Al parecer, su propietario lo estaba llamando. No te me quedes viendo así. Tiraste una de mis manzanas cuando pasaste corriendo como un loco. Ahora tendrás que pagarme para reponerla. Parecía ser un hombre humano completamente normal, tal vez él tendría las respuestas que estaba buscando, o al menos eso quiso pensar Yu. Hola. Comenzó a hablar, tratando de sonar lo más amable y tranquilo posible. Nada de hola. Págame por la manzana que tiraste. ¿Manzana? No pudo evitar confundirse ante la forma en que ese sujeto llamaba a las manzanas. Bajó ligeramente su mirada al letrero debajo del puesto, pero solo pudo observar una serie de extraños garabatos tallados en él, unos que no parecían pertenecer a ninguno de los idiomas que él conocía. Sin saber muy bien qué hacer, sacó su cartera y le ofreció unos cuantos yenes al vendedor, pero solo consiguió que una mirada entre confusa y molesta se dibujara en su rostro. ¿Qué clase de dinero es ese? Eso no vale nada en Lúnica. El vendedor apartó de un manotazo la cantidad ofrecida, mientras señalaba a Yu con molestia. Ahora que te veo bien, tienes unas ropas muy raras. TSK, debe ser uno de esos tontos y quebrados viajeros que vienen a la capital por mejores oportunidades de trabajo. ¿Capital? Yu ladeó la cabeza, confundido, pero el vendedor solo le dio la espalda. Si no tienes dinero para pagar, solo vete de aquí, es la única vez que dejaré pasar esto. No quiero volver a ver tu cara cerca de mi negocio, muchacho. Yu abrió la boca para preguntar algo, pero se detuvo a mitad de la acción. Sabía que ese sujeto no iba a responder ninguna de sus preguntas, así que solo giró su cabeza y continuó con su carrera, sin rumbo claro. Pero la interacción no había sido completamente un desperdicio, ya que ese sujeto le había dado una pista sin darse cuenta. Lúnica. Repitió en voz baja, mientras se detenía en medio de una calle. No muy lejos de su ubicación, pudo observar cómo una pequeña silueta se desplazaba a gran velocidad entre los edificios, saltando entre ellos con la maestría de un acróbata profesional. Este lugar cada vez parece tener menos sentido. Sin embargo, una idea se hizo presente en su cabeza luego de pronunciar dichas palabras. Era absurda, ilógica, y, honestamente, dudaba bastante que fuera a funcionar. No parecía haber nadie a su alrededor, pero por si acaso, se alejó un poco más, hasta quedar cerca de un pequeño espacio entre dos edificios. Cerró sus ojos y se concentró lo más que pudo, extendiendo ligeramente su brazo frente a él. Una tenue luz azulada se hizo presente en su palma, mientras una figura rectangular se materializaba. Y luego, simplemente sucedió. Jijo. La familiar risa juguetona y divertida inundó sus oídos. Abrió los ojos con rapidez, observando frente a él un pequeño hombrecillo de nieve, con gorro y botas azules. Jack Frost. Exclamó, con una mezcla de asombro, incredulidad y un toque de felicidad filtrándose por su voz. No sabía cómo ni por qué, pero seguía siendo capaz de invocar a sus personas. Jijo, arriba esos ánimos, jefe. Jack Frost continuó con su pequeño acto de comedia, mientras se desvanecía, envuelto en la misma luz con la que había aparecido. Eso fue inesperado.
murmuró, sin encontrar una palabra en específico para describir lo sucedido. Por un lado, le alegraba que aún tuviera acceso al poder de sus personas, ya que significaba que no estaba completamente indefenso en ese lugar. Pero por otro lado, el hecho de que pudiera invocarlas significaba que el lugar donde se encontraba ahora mismo no era para nada normal, destruyendo sus últimas esperanzas de que simplemente estuviera atrapado en medio de una feria medieval con bastante presupuesto. No puedo quedarme aquí, si quiero encontrar una forma de volver primero debo reunir información. Con renovada determinación, se dio la vuelta y comenzó a alejarse del lugar, con la intención de encontrar a alguien que pudiera darle una respuesta. Lárgate de aquí, este restaurante solo acepta de mí humanos. Niño, si no vas a comprar nada simplemente vete de aquí, me estás haciendo perder clientes. Lo siento, ahora mismo estoy ocupado, no tengo tiempo. Bueno, tal vez recolectar información no sería tan fácil como él pensaba. Regresó sobre sus pasos, llegando al mismo punto en el que había aparecido. Con desgano, se dejó caer sobre sus rodillas, mientras recargaba su cabeza sobre una fuente cercana. Al final no encontré nada. Sintió su estómago rugir de hambre, al mismo tiempo que el cansancio comenzaba a apoderarse de sus párpados. Observó la puesta de sol comenzando a alzarse a la distancia, mientras las calles eran cubiertas por su luz. Al menos debo buscar un lugar donde dormir. Se incorporó con algo de dificultad, mientras comenzaba a observar sus alrededores, en busca de un lugar para pasar la noche. Sin embargo, sus ojos detectaron una anomalía. Los edificios comenzaron a desaparecer, las calles comenzaron a desdibujarse, y debajo de él ya no había suelo, solo un profundo y extenso vacío de oscuridad que cubría hasta donde alcanzaba su vista. ¿Qué está sucediendo? Gritó en pánico, estando a punto de invocar a una de sus personas por impulso. Su visión volvió a ser cegada por otro repentino destello de luz que pareció cubrir por completo el lugar. Cerró sus ojos, incapaz de comprender qué estaba sucediendo. Y cuando los abrió, todo parecía haber regresado a la normalidad. ¿Eh? Nuevamente, estaba de regreso en medio de aquella calle. Sin embargo, la misma ahora parecía repleta de personas, exactamente igual a como la había visto cuando recién llegó, además de que el cielo naranja del atardecer había sido reemplazado por el azul característico del día. ¿Acaso se había quedado dormido? Mocoso, hazte a un lado. Su cuerpo volvió a reaccionar por instinto, apartándose justo a tiempo para no ser arrollado por la carroza del hombre reptil, de nuevo. Mocoso, ¿acaso estás ciego? Fin del prólogo.